¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Saúl Castelar, viceministro de Transporte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Un placer estar con usted. Como siempre, también un placer acompañarle y que la gente nos esté sintonizando. Muy bien, hay temas importantes de reformas que están en la Asamblea Legislativa y que es importante pues, que podamos darle seguimiento a ellas. Algunas establecen, por ejemplo, montos que son muy significativos de aumento. Por ejemplo, la multa leve de 11.43, que es la que comúnmente tenemos, $50. La grave de 34.29 a $100 y muy grave de 57.14, que era lo que conocemos, a $150. Había una demanda de organizaciones, de víctimas de accidentes de tránsito, incluso la misma población, que decía es que es muy poco la multa y por eso es que la gente dice, la pago, después consigo el dinero. O sea, no había un temor realmente a una situación punitiva. Así es, Eduardo. Efectivamente, nosotros hemos venido peleando básicamente por unas reformas legales al marco legal en general de nuestro sistema de transporte público, de nuestro sistema de tránsito, de nuestro sistema de movilidad en general ya desde hace algunos meses, precisamente buscando que podamos encontrar en este marco una serie de cambios sustanciales para poder gestionar la movilidad de nuestro país de una mejor manera. Es cierto que uno de los elementos sobre los cuales estamos trabajando es poder buscar un marco sancionatorio más estricto. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el ejemplo clásico del salvadoreño que en nuestro país maneja de una manera desordenada y respeta la ley, no le tiene miedo a las multas más graves que tenemos en nuestro régimen tarifario en este momento sancionatorio, pero que sale del país, alquila un vehículo en Estados Unidos y de la noche a la mañana se convierte en un conductor modelo. Y la única diferencia entre ese salvadoreño en cómo maneja en Estados Unidos o cómo maneja aquí es que sabe que el marco legal, el régimen sancionatorio aplicable en Estados Unidos es muchísimo más estricto que el que tenemos nosotros en vigencia en nuestro país, y sabe que una falta, un incumplimiento puede incluso hacerle mella en su registro de conducción y afectar incluso temas como su posibilidad y su facilidad de acceso a seguros de conducción. En ese sentido, nosotros estamos convencidos de que buscar un marco sancionatorio mucho más eficiente, mucho más estricto, es parte importante para ir cambiando el comportamiento de la gente. Y hay que insistir en esto, no se trata de aumentar las multas para poder generar más ingresos o cobrarle más a la gente, sino más bien de llevar las multas a un nivel que sea tal que disuada a las personas de incumplir la ley, de infringir la ley. A la larga, con estos cambios, lo que se ve en otras realidades que hemos estudiado es que si bien en un inicio podría darse un incremento en la recaudación por el tema de multas, a la larga la gente va entendiendo que no tiene cuenta infringir la ley, que no vale la pena desde un punto de vista de el gasto que eso puede representar, y por lo tanto el comportamiento tiende a mejorar, la recaudación cae, pero al final los resultados de un mejor comportamiento en la calle, una menor siniestralidad vial son alcanzados. Dentro de las multas, digamos, a aplicar o las conductas a sancionar, pasa de 111 a 127, o sea, el rango se eleva. Sí, hay un par de multas adicionales que se han incluido que en este momento no están incorporadas. Creo que era momento de actualizar un poco ese marco sancionatorio en la medida en que tenemos que ir incorporando temas como por ejemplo el uso de sillas para bebés, que no están en este momento reguladas, pero que representan un riesgo para los padres de familia que tienen hijos pequeños y que desafortunadamente no invierten en tener una sillita adecuada para que su hijo pueda ir debidamente protegido en la parte trasera del vehículo. Es necesario pues ampliar y ajustar, digamos, el marco sancionatorio no solamente en el incremento de las multas, sino que también en comportamientos que van a ser sancionados y que en este momento representan un riesgo. Se están incorporando otros comportamientos de riesgo, como por ejemplo el circular con más de 2 personas en una moto, que es otro tema importante, el ir buscando una mejor calidad de los cascos que utilizan los motociclistas, porque sabemos que son precisamente elementos de riesgo que una vez
controlados nos van a ayudar a reducir la siniestralidad. Hay que decirlo, desde que llegamos al viceministerio allá en agosto del 2019 a la fecha, hemos venido trabajando y hemos podido ver una reducción continua del total de siniestros viales en nuestro país. En lo que va de este año frente al año pasado tenemos una reducción del 10% de siniestros, esto a pesar de que el parque vehicular ha crecido en alrededor del 8% desde el año pasado. Ya estamos cerca de 1.6 millones de vehículos en nuestro país en circulación. Si las tasas se mantienen, nosotros podríamos llegar antes del año 2027 a tener 2 millones de vehículos en circulación. Imagínense lo que esto implica en términos de congestión si no tomamos medidas para que las personas puedan encontrar en el transporte público, en los medios de transporte no motorizados, alternativas al uso del vehículo automotor. Nos enfrentamos ante una crisis inminente que debemos de ir gestionando y para la cual también es necesario contar con un marco legal muchísimo más integral, mucho más cohesivo y donde también la toma de decisiones se puede hacer de una mejor forma. Muy bien, dentro también de este cambio está una sanción a negarse a practicar una prueba de detección de sustancias. Creo que la vez pasada lo hablamos de la gente que decía, no, yo me puedo amparar a la corte por presentar un escrito, entonces mejor no me lo hago y eso evita que Ya se había regulado de una forma, pero no se había establecido como una reforma, una sanción a esto. Así es, yo creo que es importante nuevamente contar con estos mecanismos y estos instrumentos precisamente para disuadir a la gente de arriesgarse a estos comportamientos que desafortunadamente generan mucho luto y que desafortunadamente todavía muchos de los salvadoreños practican. En la medida en que la gente va conociendo nuestro marco legal, tiende también a creer que puede de alguna manera saltarse los pasos establecidos y se creen por encima de la ley. Es necesario de alguna manera buscar que estas posibilidades y estas actitudes de ciertas personas se vayan eliminando y por eso es que queremos ser muy claros en esta nueva normativa para que las personas estén obligadas a pasar por una prueba de antidoping si así se les requiere. Hemos tenido muchos casos en los cuales las personas se niegan a hacerse la prueba, esto a pesar de que incluso han sido detectadas generando accidentes. Y esos son comportamientos que no pueden tolerarse hacia adelante y que consideramos que en esta nueva normativa vamos a poder ir corrigiendo. Mire, también hay otra que me llamaba la atención y es cuando las características de la tarjeta no coinciden con el vehículo, porque aquí de repente a alguien se le fundió el motor y de repente dice, no, aquel vende uno, tiene un carro parecido, cambiáselo. Sí. Y es, o sea, de lo más tranquilo, sí. No coincide el chasis BIN con los datos de la tarjeta y así andan por todos lados como que no tuviese que estar registrado. Exactamente, nosotros debemos de llevar un registro, todavía estamos teniendo problemas con el tema de robos de vehículos, robos de piezas de vehículos y buscar regular también estos registros de cambios que se van dando, que en particular toman más importancia en ciertos sectores como el sector transporte de carga y el sector transporte colectivo, es también importante para nosotros, si bien sabemos que por la naturaleza del negocio, en particular sectores como el transporte de carga o el transporte público de pasajeros requieren algunas veces de cambio de piezas, el que podamos realizarlos y llevar un debido control nos va a permitir tener un estado garante, digamos, de condiciones de seguridad que también es importante vayamos regulando en este nuevo ordenamiento legal que estamos procurando. Hay una multa de $100 por irrespeto a dispositivos de seguridad colocados de forma temporal y esto hay sectores como por ejemplo la salida de Antiguo Cucatlán y otros puntos que de repente o a veces en el mismo Salvador del Mundo hay algunos dispositivos que yo me he fijado que son nuevos para ir ordenando, que no a último momento hagan ese cruce los que van como hacia el paseo y después hacen casi una L. Ahí entonces se ha ordenado, pero hay gente que los irrespeta, hasta pasan llevándose los conos y hacen el cruce. No solamente respetan los conos y la señalización que utilizamos, Eduardo, es repetido ver agresiones contra nuestros gestores también, y esto es algo que también se tiene que ir regulando. Nuestros gestores en algunos casos, y no exagero al decir, arriesgan su vida con el trabajo que realizan porque se enfrentan a este tipo de personas irresponsables, irrespetuosas al mismo tiempo, que no
lo ven como una figura de autoridad, e ir protegiendo al gestor también es otro de los mecanismos que nosotros consideramos es supremamente importante para que este nuevo mecanismo legal genere las condiciones para que el Viceministerio de Transporte y los encargados o la autoridad encargada de la movilidad pueda hacer su trabajo de mejor manera. Es muy típico para nosotros ver gente que está irrespetando a los gestores de manera permanente. Hemos tenido casos de gente que ha terminado presa precisamente por estos malos comportamientos, y en la medida en que nosotros podamos ir definiendo un marco legal que proteja de mejor manera al gestor, creo que su trabajo se va a poder realizar de una mejor manera también. Otra de las reformas es una modificación al Viceministerio de Transporte mismo. Sí. ¿En qué sentido va? Bueno, lo que se busca con este nuevo orden legal es generar una institución que cuente con una mayor cantidad de recursos y autonomía para poder gestionar la movilidad de una mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se busca un esquema en el cual al frente de esta nueva institucionalidad esté una junta directiva donde tengamos representantes de diferentes ministerios que son claves para la toma de decisiones de movilidad y que tradicionalmente no se han visto directamente involucrados en esa toma de decisión. El Viceministerio de Transporte normalmente ha gestionado la movilidad desde una manera bastante independiente, digamos, sin entrar en vinculación con otras organizaciones que son muy importantes para una toma de decisiones óptima. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que busca esta nueva Dirección Nacional de Movilidad, como se le ha llamado en la ley, es poder consensuar el criterio de diferentes instituciones como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Energía también, el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, para que la toma de decisiones en cuanto a las decisiones de movilidad pueda ser muchísimo más optimizada. Como una autónoma. Es una autónoma con una junta directiva, lo que se persigue, al frente de la cual pues estaría siempre esta institución encargada de movilidad, pero donde la toma de decisiones sería consensuada con estos otros actores claves del gobierno para que los temas de movilidad puedan abordarse de una manera muchísimo más holística, muchísimo más integral. ¿Esto está dentro de la propuesta que está en estudio en Asamblea? Eso está en estudio dentro de la propuesta que está en Asamblea. De alguna manera, la Comisión de Obras Públicas ya dio un dictamen favorable, lo cual es un paso importante. Y ahora pues falta esa última discusión que se tendrá en el Pleno para ver con qué cambios finales podrá pasar la propuesta que se hizo presentar a la Asamblea a través de nuestro Ministro de Obras Públicas, y esperamos pues tener buenas noticias en los próximos días para poder contar con este marco regulatorio fortalecido y también con una nueva institucionalidad para la toma de decisión en cuanto a movilidad en nuestro país. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Viceministro, lo hablábamos fuera, en la pausa, fuera del bloque, se empezó a registrar un aumento en la cantidad de accidentes de tránsito donde conductores del transporte colectivo pues, se vieron involucrados. Y es que durante el periodo de la pandemia se tuvo mucho control en el transporte, no se habían reportado mayores problemas. Incluso después de la pandemia que se da en el cambio en el tema de la tarifa y todo, también siguió, pero de repente comenzaron a empezar a generarse problemas que la gente empezó a captar con los celulares. Sí. Otra vez de eso de las peleas de la ruta, que se van disputando la vía y que como son la característica, que son vehículos que transportan gran cantidad de gente, de repente 7 lesionados, 8 lesionados, 9 lesionados, una situación que ya parecía que la teníamos bajo control, aún en estos días se ha visto un poco reducido, pero sí tuvimos como un repunte. Sí, así es, Eduardo. Desafortunadamente tuvimos un incremento durante algunas semanas donde tuvimos estos casos que, como usted bien señala, debido al involucramiento de vehículos de transporte colectivo, tienden a llamar mucho más la atención y nosotros somos muy exigentes también con el sector en cuanto a que tienen que entender que la responsabilidad que tienen por el trasladar
personas por trasladar a nuestros ciudadanos es muchísimo más importante que la que tiene la persona que se conduce en un vehículo privado, en un vehículo automotor individual. Sí hemos tenido de alguna manera acercamientos con ellos para irles pidiendo su colaboración. Hemos también sancionado de manera muy rigurosa a las rutas que se han visto involucradas en estos incumplimientos. Creo que para regresar al tema de la ley es importante que mencionemos que uno de los elementos que persigue la ley como un cambio de paradigma es que los operadores también se vuelvan responsables de las actitudes y comportamientos de sus conductores. En este momento hay de alguna manera una desconexión entre el comportamiento del conductor y el operador. El operador no necesariamente en muchos casos recibe una sanción o es corresponsable de las malas acciones que hace un conductor de transporte colectivo. Y nosotros consideramos que esa corresponsabilidad es importante porque en la medida en que se establece y en la medida en que el dueño de una concesión, el dueño de un permiso de transporte, se sabe en riesgo si su conductor incumple alguna normativa, en esa medida también hay mayor preocupación para que la conducción se dé de una mejor manera y en esa medida también podemos ir evitando estos comportamientos. Si los conductores, y no hablo de que todos sean malos conductores, pero todavía quedan en la calle conductores que no se saben comportar y que de alguna manera manchan la imagen del sector por completo. Por un conductor o dos conductores que se comportan mal, la imagen que se tiene es que el sector entero falla y el sector entero no funciona. Y entonces para nosotros es muy importante que cada conductor que esté comportándose indebidamente del sector transporte colectivo sea sancionado, sea sacado de circulación y que los operadores nos ayuden en esta cruzada buscando capacitar y profesionalizar a las personas que están al frente de sus activos, que son activos caros también, y que no solamente les van a permitir ganar más usuarios si manejan de una manera adecuada, si son amables con los clientes, con sus usuarios, sino que también van a prolongarles la vida útil de estos activos carísimos que tienen, que no es negocio tenerlos en manos de gente irresponsable. Es que yo no encuentro la lógica, o sea, al final una unidad queda parada, aunque pueda recibir una compensación, se le deja de dar, o sea, no tiene ningún sentido tener este tipo de gente así. Yo he visto en algunos casos que de repente la ruta le dice, mira, ya no puedes seguir, provocaste un accidente, se van a otra ruta, la gente sabe que tiene una gran cantidad de esquelas o que viene de provocar un accidente y los contratan. Sí. Es decir, no tiene ninguna lógica. Al contrario, decir, este chocó allá, no, entonces a mí no me puede servir. ¿Cuántas esquelas tenés pendientes de pago? No, andamos. Exactamente, otra cosa. Yo creo, y hay que decirlo también, que cuando uno habla con los representantes del sector y transmiten este tipo de situaciones, se refieren, por ejemplo, a lo difícil que ha sido en el pasado, algunas veces contar con mano de obra calificada, donde mencionan que el interés por buenos conductores, por prestar sus servicios dentro del sector transporte ha sido mínimo debido a temas como la inseguridad, debido al tema de la extorsión, debido al tema de la violencia en general que se ha tenido en el sector. Para nosotros es también muy interesante y satisfactorio poder hablar con ellos en estos momentos y ver cómo ellos mismos señalan que los temas de seguridad han mejorado muchísimo dentro del sector transporte, cómo el tema de la extorsión parece estar muy controlado en estos momentos y que eso también permite abrirle la puerta a una serie de nuevos interesados en poder prestar sus servicios como conductores de transporte que pueden ir con una visión diferente y donde también el tema de la mano de obra se empieza a abrir de una mejor manera en este momento para que podamos ir contando con elementos que puedan brindarle un mejor servicio a la gente. A nosotros nos da mucha satisfacción pues escuchar este tipo de pláticas con los empresarios del transporte porque como lo hemos hablado en muchas ocasiones con ellos, dentro del viceministerio estamos convencidos que la profesionalización de los conductores es un elemento de bajo costo, de relativo bajo costo, a través del cual se puede tener un impacto inmediato y enorme, sustancial, en la forma de operar y en la forma de percibir el servicio de transporte en nuestro país. Mire, yo no le digo que no, o sea, que los jóvenes no puedan dedicarse o que todo joven que maneja un bus es loco para manejar, pero por ejemplo, yo he visto, vi una nota un día de estos donde un conductor, un señor ya de edad, le preguntaba, mire, ¿cuántas esquelas? Le decía, mire, yo estoy con ese cargo de conciencia, me pusieron una, pero yo me propuse ya no, o sea, pero uno lo ve y le cree. Sí. Y ahora le preguntaban a otro y decía,
como 40, 80, pero ahí la vamos pagando. Entonces, ahí uno ve la diferencia de alguien a quien uno puede decir, no, yo con él sí me subo. Claro. Y con este no, porque saber si vamos a llegar al destino. Yo sí, que evidentemente trabajo muy de cerca con el sector, voy viendo atisbos de nuevos esfuerzos, sé que es una situación complicada y difícil en este momento, pero vamos viendo gente que está tratando de hacer la lucha por ir corrigiendo comportamientos de riesgo y entendiendo que para nadie es negocio realmente tener al frente de estas unidades conductores irresponsables. En estos últimos días se hacía viral también en redes, me lo pasaron varias personas, un TikTok de un conductor joven, una persona joven que se había hecho presente a Sertrasen a pagar más de $1,000 en esquelas. Sí. Son grandes ejemplos, la verdad que yo aplaudo mucho que esta gente reconozca primero que las esquelas que se le habían impuesto con justa razón. Porque él no contaba con sus documentos y a pesar de no contar con los documentos insistía en estar conduciendo. Y por otro lado, ese esfuerzo grande que él hacía para hacerse presente, establecer un plan de pagos y poder cancelar sus esquelas, obtener su licencia y convertirse en un conductor con todas las de la ley, bajo todas las de la ley. El viceministerio está precisamente para apoyar a la gente que quiere cambiar de actitud, que quiere respetar el marco regulatorio y es en este esquema en que nos vamos moviendo y nos van generando muchas satisfacciones que este tipo de sucesos se cuenten en redes, se viralicen, para que los salvadoreños también vayan dándose cuenta que incluso dentro del sector se están dando cambios que pueden llevarnos a ese servicio de transporte más atractivo y más seguro para todos los salvadoreños. Ahora, y otra cosa que ya todos sabemos, mientras no haya presencia fuerte de autoridades, lamentablemente en la calle, ellos otra vez vuelven a las andadas, como decimos. Si ellos ven presencia de forma permanente en los diferentes sectores o ya con la tecnología, digamos, con las cámaras que puedan estar instaladas en los semáforos, eso va a ayudar a cambiar. Es decir, porque ya no veo policía, no es que no importa, te va a llegar la fotomulta y ahí está el problema. Exactamente, y ese es un tema que aplica a todos los sectores. Sí, claro. El conductor privado se comporta de la misma manera. En nuestro país nuevamente regresamos a ese ejemplo del salvadoreño que incumple la ley acá y sale del país y automáticamente se vuelve conductor modelo, sabe que en otras realidades no es necesario ver un policía, que hay una cámara en cada intersección que puede detectar si él está haciendo cualquier tipo de incumplimiento. Nosotros ya tenemos en proceso el proyecto para instalar nuestro esquema de fotomultas. Deberíamos de tenerlo instalado para antes de fines del próximo año, primero Dios, si todo sale bien. Y ese va a ser un elemento muy importante que va a apuntalar esos esfuerzos de fiscalización que en este momento tenemos y que sabemos que son prioritarios para mejorar un poco la actitud de los conductores. Ya lo hemos conversado con usted. En nuestro país el número de fiscalizadores, el número de policías de tránsito no ha variado en absoluto en los últimos 20 años. Seguimos contando con cerca de 1.200 policías de tránsito que tienen como objetivo supervisar un parque vehicular que en el año 2000 no llegaba ni a los 400.000 vehículos y que en este momento ya superó el 1.600.000 vehículos. Entonces sabemos que esa apuesta por un esquema de tecnología a través del cual el viceministerio va a poder supervisar de mejor manera ese espacio vial, el viceministerio en conjunto con la policía también, porque es un trabajo articulado, nos va a ayudar a poder ser más efectivos a la hora de la detección de una infracción y al mismo tiempo más efectivos a la hora de colocación de la multa, su seguimiento y por supuesto su eventual cobro. No, incluso, viceministro, el tema de que llegue la policía tras un accidente de tránsito, sobre todo si hay empresa aseguradora y que le dicen a uno, no, quédate ahí hasta que llegue, es muy complicado. Sí. Y no es porque no quieran llegar, yo he tenido accidentes, he llamado y me dicen, mire, usted es el tercero, o sea, claro, ahorita hay dos accidentes bien fuertes y uno más y después va usted. Entonces, sí. Es complicado por lo poco personal que se tiene. Así es, nosotros estamos teniendo registrados más de 40 accidentes diarios, 40 siniestros viales. Es una carga importante porque, como usted bien señala, a veces son choques menores, pero que por un tema de seguro, por un tema de disputa entre las dos partes involucradas, requieren de un parte policial. Y a veces no se cuenta con el recurso suficiente para poder atenderlo de una manera inmediata.
creo que estos esquemas de fiscalización nos van a ayudar también a nosotros a ser más eficientes, a poder despachar de mejor manera a las personas, y también estamos buscando en el nuevo marco normativo que los gestores puedan sumarse a estas labores que hace la policía para que puedan apoyar y apuntalar estos trabajos y servir como garantes, digamos, de estas situaciones y que ayuden a la policía y podamos de esta manera desalojar o descongestionar más rápido a la hora de tener un incidente. Levantar un parte policial, podrían hacer, y esto tendría que pasar por ¿está incluida dentro de la reforma o sería posterior? Eso sería posterior, pero ya estamos, por ejemplo, con esa posibilidad de colocar las esquelas. Creo que en temas de reglamento podemos ir buscando precisamente ajustar esa otra capacidad de los gestores, debidamente capacitados, por supuesto, y de esa manera ayudarle a la policía a que podamos gestionar los accidentes, los siniestros viales de una manera más eficiente. Ahora, sí digamos, es una experticia, porque no solo es llegar y levantar, sino que como ahí se puede determinar también responsabilidades. Yo veo que de repente dicen, no, este conductor tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque no hay señal de frenado, por ejemplo, en el pavimento. O sea, hay características bien específicas que ellos saben. Exactamente. Esto es un grupo mucho más reducido de la policía encargado de la investigación de accidentes, y lo que queremos es precisamente buscar masificar ese conocimiento para que más personas puedan ayudar con esta labor, masificando, digamos, ese conocimiento, y de esta manera ser más efectivos a la hora de gestionar los varios accidentes, los varios siniestros que se suceden en nuestro país día con día. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Viceministro, también dentro de las reformas planteadas que están ya en la Asamblea en estudio está una circular con licencia vencida, será motivo para decomiso del vehículo. Antes solo aplicaba una multa. Sí. Y esto es de considerarlo porque mucha gente después y van dejando todo a última hora o porque no tienen la plata o cualquier tema que sea, pero dicen, me va a poner la multa, no solo eso. Exactamente, Eduardo, y no solamente en el caso de una licencia vencida, igual estamos buscando poder decomisar vehículos en aquellos casos donde se encuentre un conductor que no tenga sus documentos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en el caso de los conductores de motocicletas, nuestro parque de motocicletas ahorita está por llegar al 500,000 de motocicletas, y sin embargo solamente tenemos alrededor de 227,000 licencias de moto en el país. Eso quiere decir que de cada 2 motos que circulan, una de ellas está conducida por una persona que no tiene sus documentos. Y que por lo tanto, al no tener documentos, podemos deducir que no está debidamente capacitado, debidamente entrenado para poder conducir una motocicleta, y razón por la cual pues aumenta el riesgo de las motocicletas frente a otros vehículos. Necesitamos insistir mucho en el tema de la importancia de contar con los documentos de tránsito adecuados para poder circular, y necesitamos insistir mucho en la profesionalización de nuestros conductores. Las motos en particular siguen exhibiendo un comportamiento de riesgo muy marcado que sigue generando accidentes. Si bien este año, gracias a las campañas que hemos realizado, hemos logrado reducir el total de muertes por siniestros en motos en más de 40 personas, hay menos de 40 fallecidos o menos 40 fallecidos frente al año pasado. Todavía tenemos una serie de incidentes que involucran motociclistas que es importante, y que sabemos que por la misma naturaleza del vehículo, de lo que es una motocicleta, terminan teniendo consecuencias mucho más graves que las de un vehículo automotor de 4 ruedas. Necesitamos insistir en este tema, y por ello es que hay unas nuevas disposiciones en esta normativa para poder incluso decomisar vehículos si encontramos a una persona que está circulando con una licencia vencida o bien con una licencia o sin su licencia. También me llamaba la atención que dentro de la reforma, al responsable de un accidente que huya del lugar será decomisado el vehículo. Yo he visto algunos casos de accidentes. Yo que me muevo temprano, 5 de la mañana, voy y veo
el accidente chocó con un muro o algo, pero solo está el carro. Claro. No está la persona. O es decir, o no tenía licencia y dice, yo aquí me voy antes de que me vayan a detener. O a saber o en qué andaba condiciones. bajo los efectos del alcohol Claro. o alguna sustancia, pero dejan los carros abandonados. Sí, y justamente nosotros queremos ir aumentando ese nivel de responsabilidad de las personas que conducen. Creo que es necesario hacerle entender a la población que el conducir es un privilegio y una supremamente alta responsabilidad también que debe de asumirse desde esa perspectiva. Mucha gente conduce prácticamente en automático sin pensar mucho en que la conducción requiere de nuestros 5 sentidos. Es una actividad en la cual no deberíamos de abusar del teléfono celular. La distracción del conductor sigue siendo la primera causa de siniestros en nuestro país y por lo tanto ir modificando nuestro marco sancionatorio, nuestro marco legal para poder ir ajustando un poco y haciendo más énfasis en la responsabilidad que representa el conducir un vehículo es parte de los objetivos que perseguimos con estas nuevas reformas legales. Hay un tema que he visto un poco de preocupación en varios conductores o así en pláticas lo externan y es esta de la acumulación de los puntos por infracciones, Claro. como ocurre en otros países. Dice, ¿y cómo es la cosa? O sea, al final me pueden terminar quitando la licencia y cómo voy a trabajar. O sea, genera un poco de preocupación. Pero a mí me parece un poquito interesante que la gente se preocupe por esas cosas porque me parece que las únicas personas que deberían de estar preocupadas porque una multa valga $1 millón o $5 o porque haya un esquema de puntos luego del cual si usted llega a 15 puntos en el caso de una licencia liviana, su licencia puede ser retirada por un periodo de tiempo, son aquellas personas que ya están pensando que van a ser infractores recurrentes. Y justamente lo que buscan estas medidas es tratar de una manera distinta al conductor reincidente, al infractor reincidente, frente a un infractor casual, a una persona que dentro del periodo de duración de una licencia, que son 5 años, va, renueva su licencia y se da cuenta que a lo mejor un año no se dio cuenta y le pusieron una multa por X razón. El tratamiento de esta persona en nuestro marco legal debe de ser completamente diferente que el comportamiento de un conductor que tiene en su registro 30 multas y que no ha lidiado con ellas. Los esquemas por puntos precisamente buscan hacerle más conciencia a la gente y sin duda que sí funcionan cuando una persona sabe que ya tiene 3 multas, que únicamente puede incurrir en una adicional antes de que su derecho de circular sea suspendido. En este nuevo marco normativo, si mal no recuerdo, estamos buscando que una persona que tope, digamos, su capacidad de puntos por haber infringido la ley de manera recurrente pueda perder su derecho de circulación de hasta 2 años. Y precisamente el buscar este tipo de sanciones lo que busca es generar una conciencia para que quien depende de una licencia para trabajar, para movilizarse, la cuide, la respete y respete toda la normativa de tránsito vigente. Y hay gente que dice, pero es que la normativa está muy estricta. Pero hay países como por ejemplo Alemania, que tiene carreteras de hasta 200 kilómetros por hora, el nivel de alcohol permitido es 0. Así es. Y no solo eso, tienen esas carreteras donde la velocidad permitida es muchísimo más alta que la nuestra, tienen condiciones de circulación donde hay calles más amplias y sin embargo las tasas de accidentalidad que nosotros tenemos son muy superiores todavía a las de estas otras realidades. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que el ser más estrictos con un marco legal, el exigirle a la gente mayor responsabilidad son caminos correctos para lograr que los siniestros se vayan controlando. Si bien las nuevas perspectivas y las nuevas visiones para ir enfrentando la siniestralidad hablan de que debemos de ir generando sistemas más seguros en su contexto completo, sistemas que puedan acomodar de mejor manera un accidente, si este se da, un siniestro, si este ocurre, también aplicar una mayor fiscalización, una mayor supervisión y un marco sancionatorio muchísimo más estricto, también son elementos positivos para lograr reducciones en la siniestralidad, unas reducciones que nosotros vamos buscando porque asumimos ese compromiso que propuso Naciones Unidas de poder cortar a la mitad el número de personas afectadas por siniestros viales en los próximos 20 años, llegando hasta el 2030, y hay que decirlo con mucho orgullo, nosotros llevamos 3 años en este esfuerzo y desde que nosotros entramos al gobierno, yo entré en agosto del 2019 hasta agosto del 2022, el total de personas afectadas por siniestros viales en nuestro país se ha reducido en un 25%. Eso quiere decir que ya estamos a la mitad de un camino que Naciones Unidas le planteaba a los países
países para que se logre en 10 años. Nosotros lo hemos alcanzado la mitad en 3. Esperamos pues poner más instrumentos sobre la mesa para seguirle salvando vidas a más salvadoreños. Ahora, yo creo que hay un tema también importante y es cambiar la mentalidad. Es decir, hay gente, nada menos, ayer vi a uno que estaba casi a 2 metros del redondel y hace un viraje nube. O sea, ¿qué gasolina le va a gastar un poquito más adelante llegar al redondel donde corresponde? Pero ese es un tema de mentalidad de yo soy más listo. Exactamente. Soy más listo que ustedes que van nadie a dar la vuelta, nadie me está viendo. Entonces, yo creo que es mejor que la gente pueda adaptarse a cambiar antes de que venga una normativa fuerte donde se va a meter en problemas, que desde ya vayan empezando a cambiar esos patrones, esas culturas. Les debería dar vergüenza hacerlo con los hijos, ese tipo de infracciones, porque van viendo el irrespeto. Yo recuerdo de mi infancia realmente un eslogan que me marcó y que creo que de alguna manera tuvo que ver con mi interés, digamos, por estos temas de transporte ya en mi etapa profesional, que decía que vale más la pena perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y muchas veces no somos conscientes de que estos comportamientos ante los cuales queremos parecer más vivos o queremos ser más inteligentes que los demás, realmente ponen en riesgo no solamente la vida de quienes nos acompañan en un vehículo, sino que también la vida de terceros, lo cual es muchísimo más peligroso y muchísimo más irresponsable. Creo yo que nuevamente esta misma persona que en este momento hace ese tipo de comportamientos abusivos en nuestra realidad, muchos de ellos al menos salen del país y no se comportan de la misma manera en otras realidades. La única diferencia, Eduardo, es que saben que los marcos legales existentes en otras realidades son distintos, son más estrictas, y por eso es que nosotros estamos convencidos de que un marco legal más estricto nos va a ayudar a evitar estos comportamientos en una buena proporción. Bueno, Naciones Unidas y otros consideran una epidemia el tema de los accidentes, y solo la carga económica que representa a diario o mensualmente para el Estado, para el gobierno, la atención de las víctimas de accidentes de tránsito. Eso se podría destinar a construir escuelas o hacer otro tipo de infraestructura. Algunos estudios incluso llegan a decir, Eduardo, que el costo que pueden tener los accidentes, la siniestralidad en un país como el nuestro puede llegar a ser de hasta el 5% de nuestro PIB. Es decir, es una cantidad realmente importante. Nosotros trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Salud y ellos nos comparten sus cifras y sus datos de cómo los accidentes de tránsito, los siniestros viales son una de las fuentes de gastos más importantes que ellos tienen en todo su esquema médico de atención a las personas, porque se vuelven los fenómenos más recurrentes y que en muchos casos requieren de tratamientos intensivos y tratamientos prolongados de las personas involucradas. En ese sentido, pues ir buscando los mecanismos para ir reduciendo la siniestralidad que tenemos en nuestro país se vuelve prioritario y se vuelve también una buena apuesta para poder cuidar de alguna manera los ingresos de nuestro país. Ahora, el saber conducir es más que saber manejar, es decir, manejar es operar. Nada menos hoy en la madrugada, una neblina bien densa en muchos lugares. Y yo vi gente de verdad a una velocidad no adecuada y con las luces altas. Las luces altas lo que hacen es que no lo cortan y les provoca un mayor problema para ver el vehículo que puedan tener adelante. Y vi a algunos medio patinar. Y eso denota simplemente que no conocen el reglamento, no conocen la capacidad de su vehículo, y eso puede llevar a provocar un accidente. Justamente, yo creo que tenemos que trabajar mucho, no solamente en los temas sancionatorios, sino que también en los temas de profesionalización de los conductores. A través de CONACEBI nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía una serie de videos de profesionalización de conducción, principalmente orientados al tema de motociclistas, porque hemos de alguna manera priorizado la importancia que debemos tener para que los conductores de moto vayan profesionalizándose, dado que son los que tienden a manejar sin siquiera tener una licencia. Pero de la misma manera hay eventos como por ejemplo las lluvias que hemos tenido en los últimos días, ese fenómeno de neblina, por ejemplo, ante los cuales muchas personas no tienen los mecanismos de conocimiento para poder enfrentarlos de buena manera. Hay que decirlo, el ser humano por naturaleza tiende a sobreestimar sus capacidades en general. Muchos todavía abusan y dicen, no, es que yo después de 2 cervezas manejo mejor que cuando no me he tomado nada.
ir cambiando esta mentalidad e ir haciendo hincapié en la responsabilidad que se necesita para enfrentar adecuadamente una conducción responsable, son de los temas sobre los cuales también como viceministerio hemos venido trabajando. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, viceministro. Llamaba la atención, la vez pasada abordábamos el tema de la zona 30, un número que se encuentra marcado en las calles. Yo, ¿sabes? Decía, ¿cómo así? O sea, como que era Guatemala por Sí, zona 10. sí. Y me explicaban que tiene un sentido de la velocidad a la cual Exactamente. se debe conducir en Exactamente. algunos sitios. Quizá mucho pasamos y ni siquiera sabemos. Así es, Eduardo, gracias por la consulta. Las zonas 30 lo que buscan es generar estos espacios de velocidad reducida para generar espacios en los cuales los peatones y los usuarios de medios no motorizados como la bicicleta puedan verse protegidos a la hora de compartir ese espacio con los vehículos automotores. Está demostrado a través de diversos estudios que hasta 30 kilómetros por hora, si una persona es impactada por un vehículo, sus probabilidades de sobrevivir ese conflicto, ese choque, superan el 90%. Pero a medida usted se va despegando de esos 30 kilómetros por hora, a medida usted llega a 40, 50, 60, las probabilidades de morir son supremamente altas. Y por lo tanto hay un movimiento a nivel internacional para promover estas zonas de velocidad controlada y poder garantizar espacios en los cuales una bicicleta pueda conducirse en tráfico mixto y podamos de alguna manera garantizarle a los peatones y a los ciclistas espacios más seguros. Hemos venido trabajando con ese concepto de las zonas 30 ya durante bastante tiempo. Hemos hecho ya a la fecha cerca de 12 zonas 30 en diferentes partes del país y vamos a continuar trabajando con un plan nacional de calmado de tráfico en el cual las zonas 30 son un elemento importante, a la par de ir buscando también generar espacios más adecuados para los ciclistas. Hemos venido trabajando también un tema de promoción del uso de las bicicletas, generando espacios para los ciclistas, porque sabemos que en el marco de una movilidad sustentable, el apostar por los medios no motorizados, así como por apostar por unas mejoras considerables en el tema del transporte colectivo, son los dos caminos que tenemos para poder hacerle frente a ese crecimiento desmesurado que en este momento tenemos de vehículos privados y que si sigue creciendo en la medida en que lo ha venido haciendo en los últimos años, realmente va a venir a colapsar, digamos, el espacio vial que en este momento tenemos disponible. Ahora, otro tema es el control que se pueda tener del vehículo importado, es decir, no solo la cantidad de vehículo que ingresa y los que deben de ir saliendo también, sino qué tipo de vehículos están viniendo, porque un medio golpe y se terminan desarmando, se hacen malas conexiones y de repente generan incendios. Con bomberos hablamos la vez pasada, sí, que se ha incrementado la cantidad de incendios en vehículos por los tipos de remiendo que se hacen con los vehículos, no todos, pero algunos que son traídos de Estados Unidos. Así es, tenemos que trabajar mucho para poder garantizar una mejor revisión de los vehículos que están circulando. El tema de la revisión vehicular es otro tema sobre el cual queremos en el mediano plazo también apostar e incidir. Mucho tiene que ver con la calidad de los vehículos que circulan en nuestro medio, no solamente los importados, sino que los mismos que están circulando en este momento no reciben el mantenimiento que se debería, y apostar por mejores mantenimientos, apostar por mecanismos de revisión muchísimo más estrictos es también parte de lo que buscamos y que de alguna manera estamos también incorporando en este nuevo marco legal. Ahora, también hay una campaña muy fuerte, viceministro, del respeto al peatón. Sí. O sea, debe de ir de forma paralela, tanto en la conducción como se da en otros países. No digo, pues el peatón también no se puede cruzar donde le da la gana, sino que donde está marcado, las partes de las esquinas,
pero debe hacer una apuesta también importante a ello. Así es, yo creo que es importante señalar que desafortunadamente en nuestro medio, en la medida en que sentimos que vamos en un vehículo de mayor tamaño, empezamos a ver de menos a los usuarios más vulnerables. Empezamos a perderle respeto a ese usuario vulnerable y entramos en comportamientos de riesgo que afectan la vida de todos. Es un fenómeno que no solamente se da con el conductor de transporte colectivo o el conductor de transporte de carga, lo veo yo también con personas que manejan camionetas de alto peso, de volumen alto, que de alguna manera también tienden a ser un poco más abusivos que las personas que van tal vez en un vehículo de menor tamaño. Este es un comportamiento que tenemos que ir combatiendo en todos los niveles. Es un comportamiento que a través de las fotomultas y a través de la videofiscalización queremos ir controlando, porque nuestra manera de pensar es que mientras más alto o de mayor gama o de mayor tamaño sea el vehículo que usted conduce, su responsabilidad se ve aumentada también, en la misma proporción en la cual su vehículo puede, a la hora de verse involucrado en un siniestro, generar mayor impacto. Es por esto que hay elementos, por ejemplo, en nuestro Código Penal en los cuales las penas para un vehículo que es de transporte colectivo o de transporte de carga que se ve involucrado en un acto de conducción peligrosa, ese conductor puede tener penas muchísimo más altas que las de un conductor de un vehículo liviano, por las implicaciones que puede tener que estos vehículos se vean involucrados en accidentes. El peatón es por naturaleza el usuario más vulnerable de la calle, si bien es un usuario que también tiene responsabilidades, como por ejemplo utilizar pasarelas o los elementos de protección en aquellos lugares donde estos estén disponibles. Independientemente tiene que tener el derecho de vía en cualquier condición, y los que tenemos el privilegio de conducir un vehículo automotor tenemos la obligación de ayudar a los conductores, de ayudar a los peatones y protegerlos también a la hora de tener una interacción con ellos. Muy bien, y hay algunos que dicen que ya llegó el tiempo de hacer un debate serio y un análisis para poder implementar un seguro obligatorio Sí. en el país, debido a estos problemas que de repente se empiezan a generar, que se ha visto en el transporte colectivo. Chocan un vehículo y no, yo no tengo dinero para pagar, lo detienen, se va a la audiencia y al final la audiencia dice, mire, le va a dar $3 mensuales, $10 mensuales, que es una situación muy complicada. O sea, cuando la persona dice, pues no tengo y punto. Entonces, claro, ahí ya entra en juego el tema de los seguros, que pudieran hacerse no tan altos, pero que sí la población pudiese, no a discreción. Yo creo que deberían de generarse condiciones mínimas. Hay antecedentes que buscan de alguna manera darle algunas garantías a la población. Nosotros como viceministerio coordinamos en este momento el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes, el FONAT, a través del cual se le entregan apoyos económicos a personas que se ven involucradas en accidentes. Creo que la idea del SOAT la hemos venido trabajando también ya desde hace algún tiempo, el seguro obligatorio para la atención de víctimas de accidentes también, para garantizar una cobertura mínima a todas las personas que circulan en nuestro país y que se puedan ver involucradas en un accidente. Nosotros como gobierno tenemos el objetivo principal de salvar vidas, de que no perdamos vidas en ese espacio vial, de que día con día ese espacio vial se vuelva cada vez menos violento y mucho más seguro para los salvadoreños, y garantizar esa cobertura, el que una persona pueda recibir una atención inmediata sabiendo la persona que lo atiende que hay una cobertura mínima que se puede hacer cargo de la atención que esa persona necesita, es sin duda un elemento que nos puede ayudar mucho a reducir la siniestralidad en nuestro país. Ahora, y el otro tema que siempre surge en la palestra, viceministro, es el tema de un transporte masivo. Así es. Esto ayudará muchísimo a que la gente pueda tomar la decisión y decir, bueno, saco el carro el fin de semana, mejor lo dejo, me movilizo de mejor forma, con tranquilidad, seguridad y en buenos trayectos. Sí, el tema de transporte masivo lo hemos venido estudiando ya desde hace algún tiempo. Creo yo que MOB ya tiene en sus manos el estudio de factibilidad de la primera línea de transporte masivo basada en rieles, que puede conectar Santa Tecla con Ilopango, si mal no recuerdo. Creo yo que son apuestas necesarias en nuestro país. Como usted bien señala, cualquier oportunidad que podamos tener de mejorarle la calidad del transporte colectivo y presentarle alternativas a ese sector de la población que se mueve estrictamente en vehículos de transporte automotor privado,
nos puede ayudar a nosotros de manera muy considerable a que mejoren las condiciones de movilidad en nuestro país y que de alguna manera nos vayamos moviendo hacia una movilidad sustentable verdadera, donde al centro de los esfuerzos por gestionar la movilidad pongamos los requerimientos de las personas peatones, de las personas que hacen sus viajes a pie, las personas que se puedan trasladar en medios no motorizados y por supuesto de las personas que utilizan y dependen del transporte colectivo, que son la mayoría de personas en este país. Muy bien. ¿Cuándo nos dijo que podría iniciar el tema de las cámaras en los semáforos? Ya el tema de los semáforos inteligentes, el proyecto de semáforos inteligentes y de fotomultas inició a inicios de septiembre. Okay. El proyecto ya está caminando. Estos primeros 3 meses del estudio van a ser precisamente de análisis y de conteo de tráfico en algunas intersecciones. Luego de esto comenzamos hasta la primera mitad del próximo año con la instalación de algunos semáforos inteligentes en carreteras y consideramos que ya en la segunda mitad del año vamos a poder tener las primeras instalaciones de fotomultas, también el esquema funcionando para que antes de fines del próximo año ya tengamos un muy buen avance en cuanto al tema de nuevos semáforos inteligentes y al mismo tiempo ya el esquema de fotomultas debidamente instalado, primero Dios. Eso va a generar mucha expectativa. Así es. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, viceministro, por acompañarnos. A usted, Eduardo, gracias por la invitación. Estamos siempre a sus órdenes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.